Buenas tardes, mi nombre es Paula Sánchez y voy a moderar la mesa redonda en este Congreso de Ergonomía titulada ¿Qué puede ofrecer la ingeniería del factor humano en esta pandemia? En la mesa redonda nos acompaña Daniel Torres, de l'École de Technologie Supérieure de Canadá, Miguel Ángel Gómez, Industrial Safety Manager de ANAP, y Mercedes Sanchís, directora de innovación de IBV. Vamos a comenzar esta mesa redonda con una pequeña presentación por parte de cada uno de los participantes y posteriormente iniciaremos las preguntas de la mesa. Bueno, empezamos por Daniel Torres. Daniel Torres es ingeniero industrial por la Universidad Tecnológica de La Habana, es máster en gestión de recursos humanos con especialización en el área de ergonomía de la Universidad Tecnológica de La Habana y máster en Ingeniería de Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo por el École Technologie de Supérieure. Daniel tiene una vasta experiencia en el campo de la ergonomía, gestión de riesgos industriales y evaluación de la fiabilidad humana, así como experiencia en la realización de inspecciones de evaluaciones de riesgo, implementación de medidas correctivas y redacción de procedimientos de trabajo seguro en diversos sectores de la industria. Daniel, aparte del larguísimo y extenso currículum, cuando tú quieras empezar. Hola Paula, hola Paula, hola colegas también. Le mando un gran saludo desde Montreal, Canadá. Buenos días para los que estemos acá en la región de las Américas y buenas tardes para los participantes de España y Europa. Les voy a compartir una breve presentación que les quiero traer para apoyar un poco el debate en esta mesa redonda, y es una presentación en la cual vamos a estar hablando sobre la importancia que tiene el trabajo en equipo. Quiero simplemente ahora mismo compartirles la presentación, y es sobre la gestión del trabajo en equipo frente a la pandemia, en particular de los equipos médicos, o sea, los equipos de atención a la salud. Y esta breve presentación se inserta un poco dentro de una iniciativa que hemos venido desempeñando acá en América Latina, que es lo que se conoce como la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud, y que un grupo de profesionales nos hemos reunido en torno a todas estas problemáticas que se han experimentado a causa del COVID para tratar de mejorar y ver cómo se puede incrementar el desempeño de los sistemas de salud. Antes de continuar, brevemente un pequeño paréntesis. Recordar que la ergonomía o factores humanos es la disciplina que se ocupa del diseño y la mejora, optimización de los sistemas de trabajo. O sea, es importante destacar que uno de los principales elementos es el enfoque de sistema, y un enfoque que está centrado en las personas también, con el objetivo de aumentar el bienestar y la seguridad de las personas, pero también la productividad y la calidad, que son elementos importantes en el desempeño. Algunos elementos del sistema lo vemos en la pantalla: las herramientas, las personas mismas, la tarea, el ambiente interno, que incluye cosas que conocemos como la iluminación, la calidad del aire, el ruido y estos elementos que son más conocidos, y el ambiente externo, elementos más de orden social, económico y político. Y en el caso del tema que les traigo rápidamente sobre la gestión de los equipos de trabajo, esto incluye todo lo que es la parte de organización del trabajo, que trata sobre el trabajo en equipo y por qué es importante el trabajo en equipo. Creo que es algo que debemos entender. Para responder un poco a la interrogante, ¿por qué el trabajo en equipo? O sea, ¿por qué yo escogí la temática esta particular con respecto a los sistemas de salud? Lo entendemos por el tema del COVID. Independientemente del sector, ya sea en el sector de la salud o en otros sectores, a medida que la naturaleza del trabajo se hace cada vez más compleja, se necesita de equipos de trabajo que aseguren un funcionamiento eficaz dentro de las organizaciones. Quiere decir que esto es un elemento realmente general. En el caso del personal médico,
tenemos que entender que rara vez trabaja de manera aislada. La coordinación, la cooperación, la comunicación representan elementos fundamentales que deben ser considerados. La ciencia del trabajo en equipo, porque detrás de todo esto también hay ciencia, se ha desarrollado en los últimos 30 años aproximadamente y viene en gran medida dada por el sector de la aviación, el sector también de la exploración espacial. La NASA en los Estados Unidos han desarrollado muchas técnicas para optimizar el trabajo en equipo, y el sector militar. Para desarrollar una fiabilidad elevada en los sistemas de salud, los equipos médicos deben desarrollar actitudes y comportamientos, quiere decir, competencias que lleven a cambiar este tipo de elementos, que faciliten la adaptación, o lo que se denomina también como resiliencia. Yo creo que es importante que quede claro por qué el trabajo en equipo es otro elemento más que se debe considerar dentro del sistema en cuanto a cómo se debe organizar y optimizar estos elementos. La problemática con respecto a la pandemia o al coronavirus, los equipos médicos de primera línea han experimentado y todavía siguen experimentando niveles de estrés sin precedentes como consecuencia de las presiones impuestas por esta pandemia, y estos niveles de estrés tienen realmente un impacto en el trabajo en general y en el trabajo de los equipos médicos por una serie de factores, ya sean a nivel individual o a nivel organizacional, como las mismas preocupaciones que tienen el personal de la salud sobre su propia salud, porque se encuentran expuestos a este virus, la carga de trabajo muy elevada y la excesiva fatiga, el tema también con respecto a nivel de equipo, la falta de miembros con experiencia porque asumen nuevos roles debido a la coyuntura, y la poca familiaridad de estos nuevos miembros del equipo que muchas veces no están habituados a trabajar juntos. Todo esto tiene un impacto en la eficiencia del equipo. Y otro elemento importante son procesos de cuidado y tratamiento que son nuevos o desconocidos. O sea, ante el COVID-19, una de las cosas que ha pasado es el desconocimiento. No se sabe cómo tratar exactamente esta enfermedad. Todo eso tiene un impacto en el equipo, además de los factores a nivel organizacional, como la insuficiencia en los recursos, los ventiladores, el equipo de protección individual, las máscaras, recordemos los guantes, que hubo una escasez en algún momento en varios países y hubo todo un estrés asociado a esto, y otros factores de tipo conciliación trabajo-familia, como el aislamiento social, preocupación sobre la familia, los amigos, la salud financiera y estos elementos. Todos estos elementos traen consigo un estrés importante en la organización del trabajo en general y el trabajo en equipo de manera particular. Aquí yo les traigo simplemente dos riesgos emergentes que están asociados a este tipo de situación. Les voy a hablar de estos riesgos y la forma de abordar estos riesgos se nutren de la ciencia del trabajo en equipo, de profesionales que han estudiado con detenimiento estos elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es la incertidumbre o la duda que puede surgir en cuanto al potencial del equipo de tener éxito. Uno se cuestiona muchísimo en estas condiciones el potencial de tener éxito y la poca eficacia colectiva. Se puede sentir que hay una cierta poca eficacia y hay ciertas recomendaciones que se deben seguir con respecto a esto, como el reconocimiento de las victorias y los éxitos grandes y pequeños. Aunque parecen consejos que son genéricos y que pueden ser bastante elementales, entre comillas, las ideas y cómo implementarlo, como les decía anteriormente, se han hecho muchas simulaciones del trabajo en equipo para garantizar que estas competencias se desarrollen dentro de los gestores, líderes y miembros del equipo, para poder, entre otras cosas, comunicar dentro del equipo cuando hay cosas positivas, compartir las historias de éxito o felicitar a un compañero del equipo cuando supera con éxito un desafío. Y son, en dependencia de los roles que se desempeñen en el sistema, se puede entrenar para que esto se tenga en cuenta. Y otro elemento es el de los modelos mentales inconsistentes. Hay un riesgo en situaciones de estrés y en situaciones muy cambiantes como la de la pandemia, que los miembros del equipo no tengan una comprensión alineada de lo que está sucediendo. Esto es lo que se conocen como modelos mentales compartidos. Quiere decir que básicamente cada uno de los miembros del equipo tiene una idea diferente o no muy similar de lo que está sucediendo, y esto lleva a que el equipo sea más ineficiente o que no sea tan efectivo. Y para esto, algunas recomendaciones importantes serían la realización de breves sesiones informativas y reuniones periódicas para que se le informe
al equipo del avance y de los cambios que se han realizado, asegurarse del cambio, por ejemplo, de los cambios de turnos y de equipos, que se hagan cuidadosamente esas transiciones para que la información pueda pasar de un equipo a otro o en el cambio de turno. Y en el caso de los miembros del equipo, hacer preguntas cuando no esté seguro de las prioridades o expectativas. Estos son simplemente dos pequeños ejemplos. Hay un artículo que le voy a poner después, ya que estoy concluyendo, donde se hablan de 7 riesgos emergentes que están asociados al trabajo en equipo en la salud, que fue desarrollado por el profesor Eduardo Salas de la Universidad Central de la Florida en los Estados Unidos, que tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo de competencias de trabajo en equipo, y habla de estos mismos aspectos y explica dónde es que se deben centrar estos elementos. Yo nada más que le pongo 2 riesgos emergentes como ejemplos, pero son en realidad, en este artículo se hablan de alrededor de 7 importantes riesgos. El mensaje final que le quiero transmitir, ya para ir concluyendo mi intervención, es que sin importar las circunstancias, y sobre todo en circunstancias donde hay grandes elementos de estrés, uno no se debe olvidar del trabajo en equipo, de la importancia que tiene el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo eficaz conlleva el desarrollo de competencias que permitan un cambio de comportamiento en el trabajo y mejores resultados para el paciente y para la organización. O sea, debemos preocuparnos, sí, de tener personal calificado, competente y de tener las herramientas, de tener los métodos claros, pero además está el elemento aglutinador de este trabajo, que es lo que se conoce como trabajo en equipo. Algunos estudios que se han realizado, metaanálisis, han encontrado que los programas de entrenamiento de equipos médicos pueden reducir la mortalidad de los pacientes hasta en un 13%. O sea, esto es para que se tenga una idea de solamente entrenar a las personas en cómo mejorar la interacción y la comunicación en el equipo puede tener un impacto positivo en la seguridad del paciente. Y como les decía, es algo que se ha estudiado en el ejército norteamericano, en la NASA, con los equipos de astronautas que viajan juntos, el tema de la jerarquía, la comunicación y de sentirse seguro expresando una opinión con respecto a este tipo de situaciones. Aquí yo le dejo las fuentes consultadas. La número 1 es probablemente la más importante y donde tomé algunas de estas ideas, que es desde del 2020 y que habla sobre Managing Teamwork in the Face of Pandemic, Evidence-Based Tips. O sea, le da algunos consejos basados en la evidencia que se han demostrado. Estas cosas, como les decía, se entrenan, se hacen simulaciones, se ponen a trabajar los equipos bajo situaciones de estrés para ver cómo reaccionan sus miembros y se forman y se desarrollan estas competencias. Y para finalizar, esto se desarrolló muchísimo en la aviación porque se dieron cuenta que habían accidentes que pasaban por la falta de comunicación entre los miembros de la tripulación, y es lo que se desarrolló con el nombre de Crew Resource Management o gestión de los recursos de la tripulación, para que el piloto que está en una posición de autoridad sea capaz y comprenda que una azafata o un personal, cualquier personal de la tripulación, incluso hasta los pasajeros, pueden tener información importante de cosas que hayan visto, que hayan sentido en algún momento y que puede nutrirse. Para eso se entrenan los equipos para hacerle frente a estas situaciones y a estar abiertos a este tipo de elementos. Con esto le doy las gracias por escucharme y seguimos en la mesa redonda. Muchas gracias, Daniel. Bueno, continuamos con Miguel Ángel Gómez Pardo. Él es jefe de prevención técnica en Asociación Nuclear ASCO de Valdellós 2, ANAP, desde hace 12 años, licenciado en Química Industrial, máster en Prevención de Riesgos Laborales, 3 especialidades por la Universidad Rovira Virgili y MBA por la Universidad Rovira Virgili. Más de 20 años en experiencia en prevención y con una experiencia previa en la industria papelera y auxiliar de automoción. Miguel, cuando tú quieras podemos empezar la presentación. Breve, que para las preguntas sea posterior. Muchas gracias, Paula. Dejadme empezar primero, como ha dicho Daniel, pues dando las gracias a la organización, a la Asociación Española de la Ergonomía, a Preveras, al profesor Javier Llaneza, a Gustavo Rosal y a todos los que están detrás de la organización por
por creer que tengo algo interesante que contaros. Vamos allá, vamos a ver si soy capaz de poner mi presentación. Perdonad, pero es que uno es un poco nuevo en esto. No sé si la veis o no la veis. ¿Te falta la vista ahí? ¿Eso? Ahora. Pues algo está pasando. Perdonadme, pero tranquilo. Algo no estoy haciendo bien. ¿Le estás dando más para ahí? ¿A la compartir en pantalla ahí? ¿Sí? Sí, pero no me hace mucho caso. No te hace caso. Bueno. Pues igual no es la manera más bonita de verlo, pero sí. Si no hay otra opción. Vamos así si quieres, no te preocupes, Miguel. Sí, no, por no retrasarlo más. Vale. Sí. Vamos a ver, no, pues esto. Tú tranquilo, bueno, que son las cosas del directo. Sí, estas cosas solo pasan cuando estamos en directo. Bueno, pues vamos allá. La breve presentación que os quiero trasladar habla sobre cómo ha influido el factor humano en la propagación de la pandemia. Y pongo el ejemplo de España, primero porque es el que tengo más cercano. Que me disculpen todos los que nos estáis viendo desde otras partes del mundo, pero yo creo que lo que vamos a contar puede ser perfectamente trasladable para cualquier sitio del mundo, en mayor o menor medida. O al menos yo creo que debe servir para la reflexión en ese sentido. Estos datos que veis aquí, que son datos extraídos de principios de esta semana, hablan de cuál ha sido el desarrollo de la pandemia desde su inicio aquí en España. Hablamos de prácticamente 660.000 casos, más de 30.000 fallecidos, desgraciadamente, y una posición bastante alta en el número de fallecimientos por cada millón de habitantes. Es decir, España ha sido la quinta a nivel mundial, tras Perú, Bélgica, Andorra y San Marino. Estos solo son datos, y los datos pues, nos tienen que ayudar a entender, o tenemos que intentar buscar la manera de entender qué ha pasado y por qué ha pasado. La pregunta es esa, ¿por qué? ¿Qué ha influido para que el resultado de la pandemia haya sido ese? ¿Ha sido una cuestión de información, de que no teníamos información suficiente, o no era veraz, o no nos la creíamos, de si teníamos recursos suficientes para hacer frente o no? ¿Ha sido una cuestión de liderazgo? Y esto, en cuanto a las tertulias políticas, pues podía dar mucho de sí, no es nuestro objetivo, evidentemente. Si ha habido una debilidad punitiva con aquellos que no han cumplido, hasta qué punto ha influido nuestro estilo de vida, el estilo de vida latino, que nos gusta vivir en la calle, nos gusta salir. ¿Hasta qué punto todo esto ha influido, ¿no? Me he permitido, y quizá tengo un poquito provocador, pues de retomar o recoger algunas de las noticias. Ay, perdonad, ahora. Ahora lo veis a pantalla completa, ¿verdad que sí? Iba con retraso. Sí. Bueno, me he permitido recopilar algunas noticias del desarrollo desde el mes de marzo en que se declaró en España el estado de alarma y el confinamiento de la población prácticamente hasta el día de hoy. Y noticias como esta. Atasco en la autovía 6, Madrid-La Coruña, recién instaurado el estado de alarma de personas que cogían sus vehículos y salían, cuando la movilidad estaba totalmente limitada. Centenares de coches abandonan las grandes ciudades pese al estado de alarma. Indignación en los vecinos de La Manga y el litoral, esto es en la provincia de Murcia, por la llegada de ciudadanos a segundas residencias. O que la Guardia Civil impide la llegada a la provincia de Cádiz de miles de personas a través de la autopista. Esto en el mes de abril. Y luego tenemos noticias como esta. La policía local frustra un botellón multitudinario en Ayamonte, otro en Tomelloso, otro en Madrid, otro en Cuenca. Fiestas sin ningún tipo de rigor sanitario
en la Cerdaña, en el norte de Cataluña, pegado a los Pirineos. Como veis, está repartido por toda la geografía nacional, no es cuestión de una zona, no es cuestión de un espectro de edad, se habla de los botellones, pero ya veis que hay familias enteras que huían con los coches. Terrazas de bares totalmente abarrotadas, policía interviniendo en bares llenos de gente sin mascarilla. Fiestas COVID, que el primero que se contagia gana la apuesta. Esto da, desde el punto de vista, yo diría, no psicológico ya, psiquiátrico, da para una tesis. Y diferentes fiestas bajo el tema Hoy se lía, para que nos demos un poco, nos pongamos en situación de algunas de las situaciones que nos ha tocado vivir en este país. Y por último, estas noticias abundan sobre, por ejemplo, 177 detenidos y más de 24.000 sanciones por saltarse el confinamiento en Almería. Noticias parecidas en Castellón, en Aragón. En Aragón, 24.000 personas sancionadas, 160 personas detenidas, 10.000 en Castellón. Una noticia que a mí me llamó mucho la atención porque era del mes de junio, que se había producido el primer fin de semana sin detenidos en Madrid por saltarse el confinamiento. 3 meses después. Y por último ya, y esto con un poquito de humor, pues gente que se disfrazaba para salir, como veis aquí, negocios, digamos que de dudosa moralidad, alquilando perros para sacarlo a pasear. Estos son anuncios extraídos de publicaciones españolas. Por ejemplo, la última de ellas, si sois capaces de leerla, dice: alquilo este magnífico ejemplar para pasear y pasarte, me evito la expresión el confinamiento. Pues esta es parte de la realidad. Obviamente hay mucha gente que sí se ha comportado adecuadamente, hay gente que sí ha seguido las normas marcadas por las autoridades sanitarias, pero cuando uno ve todo esto, como la imagen de este pobre niño, pues yo creo que nos debe llevar a una reflexión. ¿Por qué se dan estos comportamientos? ¿Por qué ocurren estas cosas? Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer entre todos. Y esto, evidentemente, es una reflexión que afecta al factor humano, a la cultura y a la sociedad en la cual vivimos. Como todos sabéis, y esto es una diapo muy sencillita, estamos hablando de comportamientos no deseados. Y esos comportamientos no deseados hay 2 tipos. Los no intencionados, que son errores, que evidentemente alguno de ellos habrá, y otros que son intencionados, que son violaciones. Cuando son errores, tenemos o somos capaces de implementar herramientas para minimizar los precursores del error, los llamados conocidos como los dirty dozen. Tenemos barreras de mitigación para poder mitigar las consecuencias de esos errores. Pero contra las violaciones, lo que en una organización, en una empresa llamaríamos la cultura justa, mi pregunta es, y es una reflexión que dejo al aire, ¿cómo se ataja esto cuando la población objeto es la propia sociedad, es el conjunto de la sociedad? Evidentemente todo el mundo comete errores, todos cometemos errores, pero las violaciones a las normas establecidas son solo una minoría. Aunque esta minoría, como hemos podido comprobar durante esta pandemia, pues es una minoría numerosa. Y aquí hay algunas de las frases que se escuchan en diferentes medios de comunicación o simplemente hablando con la calle, de por qué la gente se salta las restricciones o las normas o las instrucciones que las autoridades sanitarias nos han dado a todos. Muchos dicen que somos unos exagerados, que esto no es lo que nos han contado, que esto no deja de ser más de una gripe. Es decir, estamos hablando de percepción del riesgo. Esto de la percepción del riesgo a los prevencionistas de algo nos suena. Hay una sensación de inmunidad para mucha gente. Esto a mí no me va a pasar, esto le pasa a los demás, pero a mí no. Esto es solo un momento. Si yo solo salgo un momento a tomarme una cerveza o tomarme una copa y no pasa nada. Existe una confusión entre la comodidad y la seguridad. Entre el tener que estar confinado en casa, evidentemente, no es cómodo. El no poder desplazarte a una segunda residencia no es cómodo. Simplemente el hecho de tener que llevar una mascarilla no es cómodo. Pero entre ese equilibrio entre la comodidad y la seguridad, o esa preponderancia o esa prioridad que deberíamos otorgarle como sociedad madura y avanzada a la seguridad, pues no siempre lo hacemos, y a las pruebas nos remitimos. Y de todo ello contribuye también pues, un cierto cuestionamiento científico-técnico. Es decir, podríamos hablar de la corriente de los negacionistas. Todos estos que están diciendo
prácticamente que esto es un invento de algunos gobiernos para manipular a las masas, ¿no? Al final, la reflexión es que tenemos o estamos mostrando un comportamiento mayoritariamente individualista, y yo me permito llamar egoísta. Las mismas personas que a las 8 de la tarde salían a aplaudir a los sanitarios en sus balcones son muchos de ellos los que durante el resto de la jornada estaban obviando o no estaban observando o no estaban atendiendo las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos hacían. Entonces tenemos esa visión del beneficio propio sí, llamaríamos del beneficio propio, del placer momentáneo versus el beneficio de la sociedad, o lo que como sociedad deberíamos comportarnos para poder hacer frente a la pandemia. Esto redunda en lo que acaba de explicar Yaniel, en el trabajo en equipo. Él lo refería a los trabajadores sanitarios, pero como sociedad hemos mostrado un trabajo en equipo manifiestamente mejorable, digámoslo así. Y yo me planteo esto. Si esta situación que hemos planteado respecto a una cuestión de salud pública es distinta cuando hablamos de seguridad en el trabajo, es distinta cuando hablamos de seguridad doméstica o de seguridad ciudadana o de protección ambiental, o una problemática que tenemos en España que son los incendios forestales, o simplemente cuando hablamos de seguridad vial, cuando nos ponemos al volante. ¿Realmente nuestros comportamientos respecto a esta pandemia son tan distintos respecto a estos otros tipos de riesgos hacia nuestra salud? Reflexión que dejo en el aire para que cada uno se lo pregunte. Dos preguntas. ¿Socialmente está mal visto saltarse las normas? Y os pongo un ejemplo no directamente relacionado con la pandemia, y hablamos de seguridad vial. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien que presume de haber ido de tal sitio a tal sitio en lugar de en 2 horas, en 1 hora 50? O presume de que ha ido por la autopista a 150 o a 160 mientras hablaba por el teléfono móvil. O simplemente no presume. Lo vemos, lo observamos y nadie lo corrige y nadie le afea la conducta. Socialmente hay una serie de comportamientos adversos a la seguridad que socialmente no están mal vistos. Y la segunda pregunta que hago es, ¿seguiríamos las normas mayoritariamente sabiendo que nadie nos ve? Es decir, si no hubiera radares, por poner el ejemplo de la seguridad vial, o no hubiera pues la Guardia Civil o los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, o sea cual sea la fuerza policial que vigila el tráfico, si no existieran y no estuvieran, ¿seguiríamos las normas de seguridad porque es lo que realmente debemos hacer para salvaguardar la seguridad nuestra y de los que conviven con nosotros? Pues, en mi opinión, y esto ya forma parte de mi opinión, por desgracia esto no es así. Sigue estando no socialmente recriminado el no seguir las normas de seguridad, sean del ámbito que sea, y mayoritariamente creo que podemos afirmar que si nadie nos viera o supiéramos que nadie nos castigaría, muchas no las seguiríamos. Y un ejemplo muy sencillo en lo que respecta a la pandemia lo tenemos con el uso de la mascarilla. Si realmente no nos ve nadie, nadie nos va a decir nada, ¿la usaríamos? Pues evidentemente hay un porcentaje de la población que evidentemente sí lo haría, por conciencia, por solidaridad incluso, por ese concepto del bien común y del trabajo en equipo, pero la realidad nos demuestra que no todo el mundo lo haría. Termino. Esta es una campaña de la DGT, que es una de las pocas administraciones que al menos ha mantenido durante bastantes años unas determinadas campañas y unas determinadas acciones con mayor o menor éxito, pero encaminadas a lo que es la reducción de accidentes de tráfico. Él dice, este país no puede soportar más muertes. Pero no puede soportar más muertes ni en tráfico, ni en pandemia, ni en accidentes laborales, ni en todos aquellos aspectos relacionados con seguridad. Es decir, nos conviene, necesitamos como sociedad cambiar. Necesitamos cambiar nuestra cultura. Nuestra cultura no es de respeto hacia una cultura de seguridad. Y eso es algo que como sociedad debemos ser críticos y ojalá venga algún gobierno que decida afrontar este reto y ponerle remedio. Esta es la visión vista desde España. Cada uno en su país de origen o en los que conozca, yo creo que puede hacer una reflexión parecida y con matices, pero yo creo que, como decimos en España, en todos lados cocinamos. Y por último termino con una cita que yo creo que viene bastante al caso. Es aquella famosa cita de John Fitzgerald Kennedy
de no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. No esperemos a que vengan los demás a solucionarnos. El virus no se va a ir solo. Pregúntate qué puedes hacer tú por los demás, qué puedes hacer tú por ayudar, qué puedes hacer por colaborar. Y con esto, sí, correcto, lo he conseguido. Aunque sea con alguna que otra dificultad, hemos conseguido hacer la presentación. Esta es un poco la reflexión y el mensaje que os quería lanzar. Por mi parte, gracias, Miguel. Dejamos a Mercedes. Continuamos después en la mesa debatiendo, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente ponente es la doctora Mercedes Sanchís. Ella es doctora ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y MBA por la Escuela de Negocios Lluís Vives de Valencia. Trabaja en el IBV desde el 2005, primero como investigadora en diferentes proyectos tanto nacionales como internacionales y desde 2015 como directora de innovación en bienestar y salud laboral. Mercedes, tienes la palabra cuando quieras presentar. Muchas gracias. Ya. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Nada, igual que mis compañeros, muchas gracias a la organización por invitarme un año más a este congreso. Una pena que no podamos disfrutar de Asturias esta vez, pero bueno, esperemos que el año que viene nos podamos ver todos de nuevo por esas tierras tan maravillosas. La verdad es que cuando me comentaron el título de la mesa, me costó un poco enfocar de qué podía hablar desde mi ámbito de trabajo, de qué puede hacer la ingeniería del factor humano en este caso sobre la pandemia, ¿de acuerdo? Para mejorar la calidad de vida de las personas en esta situación tan concreta. Lo primero que hice fue buscar ingeniería de factores humanos para ver un poco cómo vincular la definición de este término a lo que hacemos nosotros desde el Instituto de Biomecánica y ver un poco cómo nosotros estamos ayudando, ¿no? O cómo podríamos ayudar en caso de que no lo estuviéramos haciendo ya, ¿vale? Entonces, nada, la definición de ingeniería de factores humanos me sorprendió que se parecía mucho a la definición de ergonomía, porque al final busca identificar cuáles son las capacidades o los comportamientos humanos, las capacidades, las limitaciones, las características al final de las personas y cómo adaptar pues, trabajos, productos, servicios, máquinas, herramientas, etcétera, a estas personas para que sean lo más efectivas posibles, lo más productivas, y realicen el trabajo de la forma más segura y saludable posible, de la forma más confortable, ¿de acuerdo? Entonces me recordaba mucho a esa definición de ergonomía que hacemos. También me recuerda mucho a la tecnología, ¿no? a cómo adaptarnos a la tecnología. Ingeniería de factores humanos, pues me recuerda un poco a esa parte. Entonces, lo que quería ubicar primero es un poco cómo aplicar la ingeniería de factores humanos o cómo lo hacemos nosotros para la mejora de productos y servicios y adaptarlos a una población concreta, ¿de acuerdo? Primero, estudio de experiencias y errores, es decir, si existe un producto similar o existe un prototipo de eso que queremos desarrollar para una población concreta, que va a ser al final quien lo va a usar, ver un poco cómo se relaciona esa persona o ese grupo de personas con ese producto o servicio, el análisis de las funciones y objetivos, es decir, si realmente ese producto que se va a desarrollar y con el que vamos a interactuar tiene las funciones que nosotros necesitamos, que ese grupo de población necesita para cubrir un objetivo, que es al final una necesidad, ¿no? Una necesidad que tiene la persona, que tiene la sociedad. Determinar el nivel de automatización o cuáles son las tareas que deberá realizar la persona al interactuar con el servicio, principalmente aquí cuando hablamos de tecnología. Las operaciones necesarias para realizar una acción, es decir, cuántos pasos voy a tener que dar para conseguir el objetivo final que yo busco de ese producto, y al final definir cómo va a ser esa interacción, cómo va a ser esa interfaz con la que yo me voy a comunicar y voy a conseguir hacer aquello que quiero hacer. Es decir, si es una aplicación, pues si el tamaño de letras es el adecuado teniendo en cuenta mi edad, o si la luminosidad es la que toca, o si los colores son acordes a, no sé, incluso mis gustos, y por tanto voy a trabajar más a gusto con esa interfaz, ¿de acuerdo?
Y aquí he hecho todo esto porque me quiero centrar en un grupo de población que ha sido, digamos, el más damnificado durante esta pandemia, que es los mayores, ¿de acuerdo? Los mayores han sido los más damnificados no solo desde el punto de vista de letalidad de este virus, sino desde el punto de vista de cómo les ha impactado la pandemia y el confinamiento por la soledad que han sufrido muchos de ellos, ¿de acuerdo? La soledad no deseada es otra de las pandemias mundiales y otro de los problemas mundiales que también se está abordando. Cada vez son más los mayores que están solos. Y bueno, creemos que desde la ingeniería del factor humano se puede trabajar para que esto no que desaparezca, porque por supuesto eso no va a desaparecer, sino que se minimice. Porque seguro que muchos de vosotros habéis vivido esto durante vuestros confinamientos, ¿de acuerdo? Seguro que cervecitas con amigos, fiestas de cumpleaños, juegos de mesa incluso, bueno, mucha interacción incluso con gente que a lo mejor en el día a día os veíais menos o nos veíamos menos, ¿de acuerdo? Entonces, eso no ha llegado a todos los grupos de población. La tecnología no ha ofrecido las mismas posibilidades a toda la población y aquí es donde me centro en los mayores. Los mayores son lo que se denomina, en la mayoría de los casos, los mayores más mayores analfabetos digitales. No han interaccionado con la tecnología hasta que han sido muy mayores y, por tanto, el control que tienen sobre la misma es muy bajo y su capacidad de aprendizaje también está mermada por la edad que tienen ya. ¿Se podría haber hecho eso o se puede hacer algo sobre esto? Sí, para eso está la ingeniería de factores humanos, que permite, como comentaba antes, el ajuste de los productos a las necesidades, capacidades y expectativas de este grupo de población. Al final, el objetivo es garantizar que lo usen y que sea usable para ellos. Hace poco estuvimos trabajando en un proyecto, bueno, que se está desarrollando ahora, que iba un poco en esta línea, pero era como una Alexa para personas mayores, ¿de acuerdo? Entonces, la Alexa, una de las grandes diferencias es que con Alexia, ya no sé si es Alexia o Alexa, bueno, Alexia creo, con Alexia eres tú el que interactúa con ella y, sin embargo, este nuevo desarrollo que planteaba esta empresa que vino a contactar con nosotros es que sea este sistema el que contacte con la persona mayor. El que le diga, ¿quieres llamar a tu hijo? Que deberías levantarte que hace mucho rato que estás sentada, o quieres escuchar música o ver la televisión, un canal de televisión en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, es otra forma de interactuar con este grupo de población que desconoce el manejo de la tecnología. Y volvemos al círculo que mostraba anteriormente. Es necesario trabajar en diferentes etapas o la ingeniería del factor humano debe intervenir en cada una de estas etapas para, como decía, identificar las necesidades y ajustar esta tecnología a las características concretas de esa población. De hecho, desde el Instituto de Biomecánica de Valencia ya pusimos en marcha hace tiempo un sello que denominábamos sello Simplic, que no es más que un procedimiento de inspección y diagnóstico de la adecuación de productos y servicios, pero más bien productos, a este grupo de población concreto, en la que interveníamos, si era posible, desde la fase de diseño del producto, pues identificando, como decía, realmente cuál es el uso que van a dar las personas mayores, porque muchas veces creemos que conocemos la necesidad, o nosotros como expertos de producto creemos que conocemos exactamente cuál es la necesidad concreta del grupo de población, y te sorprende realmente cuando invitas a ese grupo de población a participar en las fases de diseño y ves que en muchas cosas estás bastante alejado de lo que realmente ellos necesitan o ellos pedirían a un producto de esas características. Al final los metemos dentro de todo el proceso, desde la ideación hasta la validación, y conseguimos productos que son bastante más ajustados a lo que ellos requieren que lo que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Si pensamos en otro grupo de damnificados dentro de esta pandemia, nos viene en la cabeza, que ya se ha nombrado varias veces hoy en esta mesa, el sector médico, los profesionales médicos, ¿de acuerdo? Sabemos que el problema que ha habido con los profesionales médicos y concretamente con las EPIs. La escasez de EPIs ha sido uno de los principales caballos de batalla, pero hay otro caballo de batalla que también ha ocurrido y es el no ajuste de esas EPIs a una población concreta, que es la población femenina. En muchos casos, población mayoritaria, sobre todo en la enfermería,
de los que están luchando al pie del cañón contra esta enfermedad y los que tienen un contacto directo con los enfermos. ¿De acuerdo? Entonces, creemos que la ingeniería del factor humano puede hacer mucho también para adaptar estas EPIs a este grupo de población concreta. ¿Cómo? Pues generando bases de datos antropométricos de poblaciones específicas, porque bueno, hablamos de población femenina, pero evidentemente la población femenina caucásica no es igual que la población femenina asiática, ni es igual que la población femenina negra, ¿no? Entonces, se necesitan bases de datos antropométricos de diferentes grupos de población para conseguir algo tan necesario como es el buen ajuste de una mascarilla, que te puede reducir enormemente los contagios, o el buen ajuste de unos guantes que te puede permitir realizar tu trabajo de una forma más adecuada. A partir de ahí, determinar las dimensiones reales, que esas dimensiones sean compartidas y sean utilizadas por el sector industrial para diseñar esos productos de la forma más ajustada posible. En esa línea, aparte de la línea de antropometría con la que contamos el IBV, trabajamos también en un proyecto que busca la integración de la perspectiva de género en los criterios de educación ergonómica de entornos laborales. De entornos laborales, ya sea desde el puesto de trabajo hasta, como comentaba, las EPIs, hasta incluso el confort climático. Porque si bien es importante, como decíamos, el ajuste de las EPIs, es igual de importante o es tan importante también el confort que tienes durante el uso. Ya no solo desde un punto de vista mecánico, sino también desde un punto de vista de confort térmico. ¿De acuerdo? Como comentaba, el confort térmico de las EPIs, la temperatura corporal y la sensación térmica dependen mucho de las características de las personas. Y aquí es donde entra también la ingeniería del factor humano. En la imagen de arriba, donde vemos 3 muñequitos, son 3 fotos tomadas con cámara termográfica. La imagen de la izquierda es a temperatura ambiente. La temperatura del centro, la imagen del centro, perdón, a 40 grados, es la misma persona en las 3 imágenes, y la imagen de la derecha a menos 5 grados centígrados. Colores más rojizos, como os podéis imaginar, son temperaturas más altas, colores más azulados y más negros son temperaturas más bajas, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver cómo la temperatura corporal, en diferentes zonas, la temperatura corporal cambia para una misma persona en diferentes condiciones ambientales. Sin embargo, en la imagen de abajo vemos la temperatura corporal a una misma temperatura para diferentes personas, con diferente género y diferente antropometría, es decir, diferentes dimensiones corporales y diferente cantidad de masa grasa y masa magra. ¿De acuerdo? Entonces también podemos ver cómo existen diferencias en la temperatura corporal de unos y de otros, y a eso tenemos que añadir cuál es el confort térmico para una persona y para otra. ¿De acuerdo? A partir de ahí, el objetivo de la ingeniería de factor humano y de la inteligencia artificial, más en este caso, es construir un modelo capaz de predecir la temperatura real y el confort térmico de un trabajador, una trabajadora, a partir de parámetros básicos como la temperatura ambiente, la antropometría o composición corporal y la sensación de confort térmico. ¿De acuerdo? Como yo percibo que estoy cómodo para realizar mi trabajo. Y en este caso podríamos hablar de mi trabajo enfrascado dentro de una EPI que me evite el contagio de la COVID. ¿De acuerdo? Esta es otra parte donde la ingeniería de factor humano podría intervenir, y para eso también estamos desarrollando un proyecto que se llama Reenfoco, subvencionado por el gobierno regional, que busca desarrollar soluciones adaptadas para la respuesta a la demanda energética de entorno laboral. Y tiene 2 ramas. Una parte es la parte de edificios, que esa queda muy lejos de lo que estamos hablando aquí, y la otra parte es un poco la que comentaba, ¿no? la que busca el confort térmico y la adaptación de, en este caso, la ropa laboral a cada persona, a cada trabajador y cada trabajadora, teniendo en cuenta sus características personales con el objetivo de que desarrolle su trabajo de la forma más confortable y más segura posible. Y esto es un poco lo que creo que podíamos aportar a la parte de ingeniería del factor humano a la pandemia. Pues muchas gracias, Mercedes. A vosotros. Bueno, continuamos con la mesa de debate y, bueno, agradeceros a todos más o menos que os habéis acotado al tiempo. Y, bueno, ya que estamos en una mesa de debate del factor humano y siendo esto un congreso, el Congreso de Ergonomía y Psicosociología, como moderadora no puedo olvidarme de una pregunta que creo que es clave atendiendo al título. O sea,
Vosotros sabéis, o la gente que nos está escuchando, que los americanos o en América se considera que no hay distinción entre ingeniería de factor humano y ergonomía. ¿Ustedes qué piensan o qué opinan al respecto con la corriente americana? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Es lo mismo aquí en España, en donde estemos ustedes? ¿Cómo lo consideran? No sé, por orden, Daniel, Sí. por ejemplo. Es una buena pregunta. Yo particularmente y casualmente estábamos escribiendo un artículo que va a salir publicado en algún momento sobre la temática, sobre todo de los dos enfoques de la economía, el enfoque de los factores humanos y el enfoque que se conoce como enfoque francés. Y es un artículo que estaba escribiendo con un colega, con Jordán Rodríguez, profesor de la Universidad de Antioquia en Colombia, sobre esta misma temática de los diferentes enfoques, y fuimos un poco a recoger información en la historia, o sea, de dónde surge la ergonomía, quiénes son los primeros que hablan de ergonomía, para saber un poco cómo es que se llega a tener estos varios enfoques. En mi opinión personal, es como yo lo veo, para mí la ergonomía es una sola, o sea, puede tener varias formas de abordarla, y a veces yo pongo el ejemplo, pasa con muchas otras disciplinas, o sea, pasa por ejemplo con ciencias como la física. Tú puedes tener físicos nucleares, puedes tener físicos que se encarguen más de la parte física cuántica o de física más clásica newtoniana, de movimiento, fricción, estos elementos, pero al final la física es una sola, solamente que se aborda de diferentes perspectivas. Yo creo que la ergonomía sucede de manera similar. Incluso la Asociación Internacional de Ergonomía reconoce en la definición ya más actual que el nombre es ergonomía o factores humanos, porque realmente la disciplina evolucionó en varios lugares del mundo más o menos a la misma vez, aunque hay algunos antecedentes históricos. La ergonomía básicamente es una transición de las ciencias de estudio del trabajo que fundó sobre todo Taylor. En aquella época era menos humanista, se le critica mucho a Taylor ser poco humanista, pero Taylor era un ingeniero mecánico, y en aquella época no existía ni la fisiología del trabajo, ni la biomecánica, ni la antropometría, y la psicología del trabajo no estaba desarrollada. O sea, hasta qué punto Taylor no era tan humanista, no sé, porque no existían esas disciplinas. Ya después, cuando estas disciplinas se desarrollan, se integran armónicamente dentro de la ergonomía o dentro de las ciencias del trabajo, y da surgimiento en el año 49 con Murrell, quien define ergonomía. Y después vienen algunos elementos sociológicos, algunos elementos organizacionales que se le incorporan con las corrientes francesas, en el cual el debate se incorporan, por ejemplo, las temáticas de género, las temáticas de jerarquía, las temáticas de relaciones en la organización, y se incorporan a la ergonomía, pero no es lo que originalmente estaba, se expande, es una disciplina que se expande, y a mí no me gusta verlo como cosas diferentes, pero es algo personal. Sí reconozco que hay varios enfoques. Yo mismo soy ingeniero, el enfoque del cual privilegio de alguna manera es el enfoque de lo que le llaman factores humanos, pero al final es lo mismo, y he interactuado también con el enfoque francés. He estado en Francia, he estado aquí en programas que trabajan el enfoque francés y comprendo sus inquietudes, y no soy partidario de ver eso como grupos separados, aunque sí es entendible que se vean con enfoques diferentes, de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que la ergonomía es multidisciplinar. O sea, lo que se llama ergonomía, tú puedes ser psicólogo, puedes ser ingeniero, puedes ser kinesiólogo, puedes ser alguien experto en movimiento y en biomecánica, y trabajar la ergonomía. Creo que hay que trascender esos silos y verlo como mismo con un enfoque de sistema. O sea, al final todos somos miembros del sistema de la ergonomía, por así decirlo, y lo abordamos desde diferentes perspectivas, porque estamos limitados en la cantidad de conocimiento. O sea, eres ingeniero, no puedes ser ingeniero, psicólogo, kinesiólogo. En el mundo ideal sería ser todo eso, y eso sería ergónomo, pero la ergonomía es básicamente lo que nos reagrupa a todos bajo un mismo nombre. Verlas como distintos no me parece la mejor manera. Creo que hay que trascender eso, y es mi humilde opinión. Muchas gracias. El sonido. Miguel, perdona, ¿tu opinión al respecto? ¿Hay diferencias, no hay diferencias? ¿Cómo lo ves? Pues yo podría decir a todo lo que ha dicho Daniel, amén, directamente. Se acabó la pregunta, ya no hay más. Se acabó la pregunta. No,
en mi opinión, no tiene demasiado sentido distinguir o separar la ergonomía de los factores humanos. Al fin y al cabo no deja de ser más de una definición y al final el importante es el contenido, no el continente. Pero sí es cierto que la ergonomía, que no deja de ser el diseño, la adaptación de los puestos de trabajo a las personas, no se entiende sin tener en primer plano los factores humanos, los factores personales, los factores culturales, el factor emocional, todos los factores psicosociológicos que afectan o que pueden afectar y que pueden acabar suponiendo de una o de otra manera riesgos hacia la integridad de las personas. Es decir, el diseño no puede ser un diseño meramente mecánico o meramente delineado por un especialista sin tener en cuenta todos los aspectos sociales, emocionales, culturales que afectan a lo que es las personas. Porque, de hecho, el mismo diseño en Suecia, pues a lo mejor no es el mismo diseño que sería el más adecuado en Cuba, por poner dos ejemplos. Hay muchos factores que afectan. Y la ergonomía es ergonomía en toda su extensión. Con lo cual, repito, muy de acuerdo con lo que ha dicho Yaniel, y para mí es imposible entender la ergonomía, o lo que tradicionalmente los americanos separan del factor humano, sin tener en cuenta el factor humano en su completo. Pues muchas gracias, Miguel. ¿Y Mercedes? No te queda mucho que decir, que lo sepas. Es la última no mola. Que no, que los consideras diferentes. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ambos y ya nada que aportar. Vamos, perfecto. Nada. Mira, ahora te voy a dar a ti la prioridad para que puedas ser la primera en hablar y dejarlos a ellos después. Mira, la siguiente pregunta es, a ver, en la actualidad se habla mucho de la cultura de prevención, que ya lo habéis venido transmitiendo a lo largo de vuestras ponencias, y su consideración en las organizaciones. ¿Cómo creéis que desde la ergonomía se puede favorecer la implantación? La implantación de la cultura preventiva. Efectivamente. Bueno, teniendo en cuenta que al final la cultura preventiva es un poco el compromiso de la empresa, el compromiso de todos los trabajadores, etcétera, en la prevención, digamos. Yo lo que... teniendo en cuenta que nosotros como IBV trabajamos principalmente en ergonomía, lo que reclamamos siempre es que la ergonomía deje de ser la hermana pobre de la prevención de riesgos laborales, porque evidentemente hay problemas de seguridad acuciantes y que ocurren en el momento y que pueden ser catastróficos. La ergonomía es más silenciosa, el problema normalmente se va acrecentando cuando es por trastornos musculoesqueléticos lentamente, y se le presta no toda la atención que pensamos que debería prestársele. Entonces eso hace que no sea que los trabajadores y las trabajadoras dejen o no le den la importancia que deberían darle, ¿no? Desde mi punto de vista es integrarla en los planes de prevención y concienciar a todo el mundo de que la ergonomía a la empresa le importa y que es importante para la salud y el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. Pues muchas gracias, Mercedes. Y Miguel, Yaniel, ¿qué opináis vosotros? Bueno, pues en mi opinión no puede existir cultura preventiva sin lugares de trabajo seguros. Si necesitas el compromiso de la gente que está trabajando contigo, de todo tu personal, necesitas ofrecerle un ambiente de trabajo seguro, un ambiente transparente, un ambiente sano, un ambiente donde haya un liderazgo constructivo, un liderazgo ejemplar, donde haya plena libertad para hablar, para debatir. Es decir, hay una conjunción de factores desde el punto de vista del diseño de los puestos, de las condiciones de seguridad de los puestos y del ambiente en el cual las personas desarrollan su trabajo, y esa es la parte humana, la parte emocional y la parte sensorial de todo este aspecto. Si no conjuntamos las tres, difícilmente vamos a tener una cultura robusta, porque la cultura necesita una base sólida, y la base sólida se asienta en varios pilares. Y la ergonomía, tanto podríamos decir en lo que es la parte del diseño como es la parte cultural, la parte humana, la parte emocional, que están plenamente ligadas, son pilares básicos de que haya una cultura robusta. Sin ellos es imposible que la haya. Gracias, Miguel.
Y Daniel, ¿algo que aportar adicional? Yo que solamente aportar con respecto a todo esto de la cultura preventiva. Hay todo un movimiento en la actualidad que va encaminado sobre todo a los mandos intermedios y los mandos superiores de la organización. Toda una parafernaria en torno a esto también. O sea, hay que ser claro que detrás de todo esto hay muchas conferencias, muchos libros que se venden. Nosotros los ergónomos tenemos que posicionarnos con respecto a eso de la manera más seria posible. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es pasar el mensaje de que la ergonomía es más que la temática de la silla que ajustamos aquí y allá y el puesto de trabajo que podemos ajustar, que se asocia siempre a la ergonomía física. Y la ergonomía es mucho más que ergonomía física. Incluso a medida que se va desarrollando la tecnología con todo esto de la industria 4.0, la ergonomía física sigue siendo importante, pero cada vez más hay elementos cognitivos que van a tomar su lugar. Entonces tenemos que empezar, yo creo, a predicar un poco con el tema de qué es la ergonomía cognitiva y qué es la ergonomía organizacional, pues por eso es que el tema que escogí fue efectivamente el trabajo en equipo, porque los ergónomos también estamos preparados para el tema de la fatiga, para el tema del trabajo en equipo, de los horarios de trabajo, cómo optimizarlos para disminuir el error humano y todos estos elementos. Yo creo que hay que ser más enfático con eso, sin dejar a un lado la ergonomía que yo le llamo clásica, basada en la antropometría, la biomecánica, confort térmico, todas esas cosas son extremadamente importantes, pero creo que hay que ir más allá y educar al público en que nosotros también tenemos cosas que decir y cosas sólidas, basadas en la ciencia, basadas en estudios. Aquí vimos a Mercedes cómo nos presentaba estudios concretos que demuestran la variabilidad, el tema de género, cómo influye en el confort térmico, en los EPI, y tiene que ir más allá de simplemente un discurso vacío. No estoy diciendo que siempre todo esto de la cultura de prevención sea un discurso vacío, no lo creo que sea así, pero puede haberlo y creo que nosotros podemos llenar ese espacio y básicamente si algo podemos hacer es, para ayudar en la cultura preventiva, es hacer más ergonomía, salirnos un poco de la visión esta de ergonomía física, sensibilizar a los que toman las decisiones sobre lo que podemos nosotros aportar. Yo creo que los sectores como la industria nuclear, los sectores petroquímicos, sectores de alto riesgo como la aviación, han entendido que la ergonomía es mucho más que esta parte física y han incorporado todos estos elementos de la ergonomía cognitiva para estudiar las reacciones emocionales, para estudiar la comunicación, la cooperación, para estudiar también la toma de decisiones bajo estrés, cómo se hacen, y los ergónomos tenemos mucho que decir con respecto a eso, y eso tiene un impacto en los accidentes también. Veíamos como Miguel Ángel hablaba del tema de los errores y las violaciones, y nosotros tenemos algo que decir, y nada, eso es lo que podría aportar, y la ergonomía tiene mucho que hacer, y nosotros como ergónomos también en llevar el mensaje para que nos entiendan, porque creo que si no lo hablamos correctamente no nos van a entender y nunca nos van a llamar y se quedará solamente en el discurso. Gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Bueno, y para ir cerrando la mesa y despedirnos de ella, no podría faltar la pregunta que nos da título a la mesa. ¿Qué puede ofrecer la ingeniería del factor humano a esta pandemia? O sea, brevemente, un minuto tenemos cada uno para cerrar en tiempo. ¿Quién quiere iniciar? Miguel, por ejemplo. Ahora, no se me escuchaba, perdonad. Sí. Pues la ingeniería del factor humano, yo creo que lo hemos resumido en las diferentes intervenciones. Lo que nos debe ofrecer, lo que debe ofrecer de cara a la pandemia es suministrar esas herramientas que nos permitan el hacer frente a los riesgos que nos ofrece de una manera mucho más solvente. Y la ingeniería del factor humano de lo que se trata es de, primero, de poner al alcance de todos herramientas para poder evitar el error, pero también para poder ampliar el conocimiento. Al final, el aspecto principal en el cual vamos a estar protegidos respecto a la pandemia, como decía antes en mi presentación, depende de cada uno de nosotros, de lo que cada uno de nosotros haga y cómo cada uno de nosotros se comporte. Y ahí la ingeniería del factor humano tiene mucho que decir, tiene mucha experiencia en la industria, en el sector nuclear en el que yo trabajo, en el sector aeronáutico, en el sector militar. Hay muchos estudios, mucha práctica sobre el factor humano de cara
a robustecer esas culturas de seguridad, esas culturas preventivas y esa manera mucho más segura, mucho más robusta de afrontar los riesgos. Repito, estamos acostumbrados a hacerlo en grupos más pequeños, en organizaciones, en empresas, no a nivel social. Y eso es un reto importante para cualquier sociedad, para cualquier país o para cualquier conjunto que se plantee hacerlo. Pero ahí hay mucho que aportar. Y yo creo que el conocimiento técnico y científico a día de hoy lo sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo tenemos que protegernos, nos falta ese puntito de factor humano que nos haga adherirnos mucho mejor a lo que se espera de nosotros como especie humana. Muchas gracias, Miguel. Mercedes. ¿No tienes audio? A ver. Sí, nada, yo en mi presentación he querido poner el foco un poco en lo que desde el IBV podíamos hacer frente a la problemática que ha surgido, a los diferentes problemas que han surgido con esta pandemia. Creo que además de los problemas que yo he identificado, por supuesto, hay muchísimos problemas más que han salido a la luz, como ha comentado Miguel Ángel, lo ha comentado Yaniel, y de acuerdo con Miguel Ángel, desde la ingeniería del factor humano se puede hacer muchísimo para solucionar esos problemas que esta pandemia ha sacado a la luz, y un poco más que aportar. Gracias. Gracias, Mercedes. Y Yaniel, breve, un resumen a modo de cierre. De manera breve, yo creo que nosotros como ergónomos o como ingenieros de factores humanos, como lo quieran llamar, que diseñamos sistemas de trabajo, la pandemia nos ha ofrecido una gran oportunidad. Creo que hay que ver el lado positivo a las cosas. Es una oportunidad en la que hemos visto que elementos imprevistos, porque la pandemia fue un gran imprevisto, nadie de alguna manera lo vio venir, aunque siempre aparecen algunos que decían que Nostradamus predijo y todo este tipo de cosas, o que alguien vio en algún momento. En la realidad no lo vimos venir, es un elemento del entorno. O sea, pudimos comprender cómo los sistemas de trabajo son vulnerables también a elementos del macroentorno, elementos de la sociedad, como el coronavirus. Y si algo hay que aprovechar es un gran aprendizaje. O sea, yo creo que hay que sacar una gran lección de todo lo que ha pasado, porque sobre la marcha es difícil a veces proponer cosas cuando realmente no se comprenden en su totalidad. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Pero hay que hacer en su momento una reflexión. Creo que la mesa redonda de hoy es con ese objetivo y se deberá seguir reflexionando acerca de qué fue lo que no hicimos del todo bien y cómo podemos robustecer, como decía Miguel Ángel, los sistemas de trabajo para evitar esas vulnerabilidades y estar más listos o más preparados para futuros imprevistos, teniendo en cuenta que es difícil estar preparado para imprevistos, pero uno puede de alguna manera desarrollar determinados sistemas, que es lo que el objetivo de la resiliencia, para hacer frente a estos imprevistos. Creo que hay que aprender, la economía tiene mucho que aportar. Creo que hay que analizarlo desde el punto de vista también con la ciencia que lleva. Yo creo que en eso el Instituto de Biomecánica de Valencia son realmente líderes, al menos en la región de Iberoamérica y en Europa también, sobre cómo aportarle ese resultado basado en la ciencia y transformarlo en tecnologías y en herramientas que son útiles. Yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido y tenemos mucho que aportar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber participado en esta mesa y, bueno, y sobre todo por habernos acotado todos en el tiempo, eso parece. Y hasta aquí ha llegado la mesa redonda. Yo nada más que agradecer tanto a Gustavo Rosales como a Javier Llaneza por su invitación a participar y poder estar con vosotros como expertos, que ha sido un gran placer, y a Preveas. O sea, hasta aquí mi participación y paso a la siguiente mesa de debate. No sé si vosotros queréis cerrar con una despedida o hasta aquí. Gran saludo a los participantes. Gracias a todos por la atención. Gracias, hasta luego. Chao. Chao. Bueno, estupendo. Habéis estado estupendo.